El contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada para fines educativos e ilustrativos solamente y no se debe considerar como asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. Esta semana definitivamente ha sido complicada, por darle algún adjetivo calificativo, ya que si bien la anterior semana yo analizábamos la caída que había sufrido el mercado, que hasta ese momento no era realmente tan importante, pero yo les decía que podría darse de repente o podría continuar esta bajada y convertirse probablemente en una corrección, pero habían pocas probabilidades porque no había sucedido nada importante desde el punto de vista fundamental ni nada como para que se justifique la caída. Pero les decía también, me acuerdo bien, que en el mercado suceden cosas a veces ilógicas, ¿no? Y que no hay lógica en el mercado. A veces uno piensa que no debería subir como ha subido y lo ha hecho. Y a veces uno piensa que no debería bajar y se ha dado esta bajada, esta corrección ya prácticamente en el mercado durante esta semana de febrero. El anterior viernes habíamos cerrado en 2.762.13 puntos y este viernes 9 de febrero hemos cerrado en 2.619.55 puntos, lo que más bien suma una caída de más del 5% durante la semana. Sumado esto a lo que ha sucedido la anterior semana, entonces ya desde el pico más alto que ha alcanzado el mercado en enero de este año, en este caso ya sumando, más bien diferenciando desde ese pico hasta ahora lo que ha sucedido con el mercado es complicado. Ya estamos en una zona de corrección. Además, el índice, el Standard Poor's 500, se encuentra negativo en lo que va del año. O sea, es decir, la evolución del índice de lo que va del 2018 está en negativo. Al contrario que de lo que hablábamos, digamos, la segunda o tercera semana de enero, que era una subida impresionante, que solo en ese mes había subido más del 7%, más o menos el mercado, si no me equivoco. Ahora estamos en negativo. ¿Qué ha sucedido? Han sucedido dos caídas muy fuertes durante la semana que han llevado al índice a un terreno de corrección. La primera caída que se dio el martes, si no me equivoco, o el lunes, eh, ese día ha sido el peor día del índice Dow Jones, por ejemplo, en toda su historia. O sea, desde que existe el índice Dow Jones, nunca había caído tantos puntos o tanto en porcentaje como ese día. Y el jueves se dio una nueva caída así muy fuerte, donde el Dow Jones también cayó pero alrededor de 1.000 puntos. Y obviamente la volatilidad ha vuelto al mercado porque hay días donde el mercado se balancea entre territorio negativo y positivo pues, de manera fuerte. Esto es interesante en todo caso, es una cosa muy interesante lo que está sucediendo en el mercado, que brinda oportunidades obviamente, pero hay que saber aprovecharlas. ¿Qué ha motivado toda esta caída tan fuerte? Nada ha cambiado en esencia, en realidad no hay nada que haya cambiado en esencia, pero los miedos atacan más fuerte en el mercado que la avaricia, ¿no? Siempre se dice el mercado baja por ascensor y sube por las gradas, y es más o menos lo que ha sucedido ahora. El mercado ha caído por el ascensor directamente. ¿Y por qué? Porque, bueno, con la evolución que está teniendo el empleo, con el tema de los salarios, que aparentemente han tenido un incremento importante, algo, se hablaba más del 2%, por lo tanto las ganancias, lo que la gente está percibiendo a través de sus salarios, los ingresos que están teniendo, se están incrementando, por lo cual también se piensa que esto puede traer mayor inflación al mercado, lo cual desencadenaría las subidas de las tasas de la Federal Reserve, que podrían ser de manera más acelerada, es decir, ya no subir 0,25 puntos, sino subir algo más. Hay ese miedo de que, bueno, entonces antes el dinero era prácticamente gratuito para las compañías porque las tasas de interés estaban muy bajas, la tasa de referencia estaba prácticamente en cero por muchos años, si no se acuerdan del tema.
Ahora eso cambiaría, el dinero ya no sería tan gratuito en el mercado, el dinero tendría un valor, por lo cual las compañías para poder conseguir, digamos, financiamiento tendrían que pagar más plata, más dinero. Al subir los sueldos tendrían también mayores costos para producir, lo cual obviamente impactaría de manera importante en sus costos en general, en su estructura de costos, y por lo cual las ganancias también se verían afectadas. Ese es el miedo de fondo, creo yo, que los inversionistas dicen, bueno, esto va a impactar fuertemente a las compañías porque sus ganancias se van a ver afectadas. Creo yo, dejando de lado totalmente el tema de los impuestos, ya que si se da la reforma impositiva, que es lo que ha impulsado el mercado más bien, las ganancias se van a ver muy bien, muy favorecidas más bien, ¿no? Entonces, en este caso me parece que se está potenciando demasiado el lado o el miedo hacia el lado negativo de lo que está sucediendo y no está tomando en cuenta como se tomó en su momento el tema, el tema positivo. Bueno, pero es lo que está pasando en el mercado y es lo que hay, como se dice, ¿no? Y tenemos que lidiar con eso. Desde el punto de vista fundamental, y a los datos que hemos conocido en la semana no han sido demasiados, pero, por ejemplo, los JOLTS se ha reportado 5.8 millones y el anterior había sido 5.9 millones, o sea, más o menos va por el mismo camino, es el dato que hemos conocido durante esta semana. El Consumer Credit se esperaba 20 billones y se ha dado 18.4 billones, menos de lo esperado. Los reclamos iniciales se esperaban 234.000, se han dado 221.000, menos de lo esperado, o sea, es decir, mejor de lo esperado. Y bueno, básicamente los datos importantes eran esos pocos, ¿no? Que en realidad no deberían impactar tanto el mercado. Por eso les digo, no es nada fundamental lo que sucedió en el mercado. Son básicamente análisis, miedos, suposiciones que están llevando a que el mercado caiga de esa forma. Desde el punto de vista técnico, bueno, acá podemos ver realmente la caída ha sido estrepitosa, como les decía, ha sido por el ascensor, ¿no? Todo el gráfico anterior a la caída que estamos viendo se veía, digamos, de una manera como subiendo una escalinata, y ahora realmente la caída ha sido muy fuerte, ¿no? El viernes, la primera vela pronunciada hacia abajo es la del anterior viernes, donde habíamos hecho ese análisis que les decía, que los indicadores técnicos ya mostraban señales de venta, ¿no? En este caso esas señales de venta se han confirmado, recontra confirmado, y el mercado ha caído, pero impresionantemente, ¿no? Con muchísima más volatilidad de la que estábamos viviendo antes. Y como les digo, ahora estamos ya en un terreno de corrección prácticamente en todos los índices. Obviamente las señales de venta siguen presentes en el mercado y el mercado ahora está sobreextendido más bien, pero hacia abajo, ¿no? Está sobrevendido, digamos, ya en este caso, ¿no? Los indicadores técnicos por lo menos están mostrando eso, hay una sobreventa en el mercado. Pero ¿cuánto tiempo podemos estar en sobreventa? Lo mismo que les decía con las señales de sobrecompra, ¿no? Podemos estar meses, días, semanas, no lo sé, pero esos son los indicadores técnicos en este momento. El VIX, el indicador de miedo en el mercado, bueno, en este caso ha tenido una subida mucho más pronunciada que la caída del mercado. Si el mercado ha llegado a caer en, digamos, alrededor del 10%, el VIX ha subido muchísimo más, ¿no? 400%, digamos, o cerca del 400% en algún momento. El miedo se ha hecho presente en el mercado esta vez, hasta, digamos, podríamos decir que en algún momento se ha sentido pánico. En algún momento has llegado casi hasta 50 el nivel de VIX. Durante, digamos, el día martes, al día siguiente de la caída más fuerte, el VIX se ha movido tanto y en algún momento ha llegado a un pico de 50 puntos. ¿Se acuerdan que estábamos manejándonos prácticamente todo el año pasado por niveles de 10, 11, 12 y ahora hemos llegado a 50? La anterior semana nomás habíamos cerrado en 17.31, que no era un nivel demasiado alarmante del VIX. Ahora hemos cerrado en 29, ya es un nivel ya de preocupación, digamos, ¿no? Que se evidencia que hay preocupación en el mercado con este nivel de VIX.
Los contratos put y call, la razón de contratos put y call, la anterior semana íbamos a cerrar en 0,90, todavía algo, no era 1 todavía, era más neutral. Esta semana hemos cerrado 1,31, lo cual indica ya más bien más un sentimiento bajista, ¿no? Y para cerrar nuestro indicador de miedo y avaricia de CNN Money, la anterior semana habíamos cerrado en un nivel de miedo, 40, ahora hemos cerrado en 10, un nivel de extremo miedo, ¿no? Realmente hay mucho miedo en el mercado según este indicador. Ahora, ¿qué es lo bueno de esto? Que no se olvide lo que decía Warren Buffett, ¿no? Cuando hay miedo extremo en el mercado, más bien uno tiene que ser ambicioso. Y al revés, cuando hay demasiada avaricia en el mercado, uno tiene que ser cuidadoso o tener miedo. Es lo que les decía, estaba muy extendido el mercado hacia arriba, había mucha avaricia, mucha euforia en el mercado. Si hacíamos caso a Warren Buffett, en ese momento teníamos que ser miedosos, más bien ir al contrario, y nos hubiera ido muy bien, ¿no? Si hacíamos caso a eso. Ahora que nos está mostrando extremo miedo en el mercado, más bien hay que ser ambicioso, es decir, ahora es momento de comprar. Ahora, no es comprar cualquier cosa, obviamente hay que buscar algunas acciones que sean interesantes, que hayan bajado sus precios de manera importante y sea realmente una oportunidad de comprarlas, y probablemente eso nos pague en el corto o mediano plazo. Ahí está el trabajo que hay que hacer de encontrar esas acciones que valgan la pena comprar, ¿no? En cuanto a los anuncios de ganancias, no he podido conseguir el cuadro actualizado al cierre del viernes o el jueves, digamos, de la anterior semana. Esto es al viernes de la anterior semana, es decir, al viernes 2 de febrero. Y hasta ese momento habían reportado 248 compañías, de las cuales el 77,02% tenía sorpresas positivas, el 13,71% sorpresas negativas y el 9,27% estado alineadas a lo que se esperaba. Son buenos los números, son buenas las tendencias, los anuncios de ganancias han estado bastante bien, por lo cual tampoco esta es una razón por la cual el mercado podía haber caído de esa forma, ¿no? Los anuncios de ganancias más bien están mostrando solidez. La siguiente semana que vamos a ver, vamos a tener muchísima más información que probablemente podrían impactar al mercado, y en realidad por ejemplo, si se comprueba de que eh, hay mayor inflación con los datos del CPI, del Core CPI, por ejemplo, que vamos a conocer la siguiente semana, el miedo podría aumentar más aún. Si se van mostrando señales de inflación, ahí podría probablemente agravarse la situación en el mercado. También vamos a conocer retail sales, ventas al detalle, que es importante conocerlas, como siempre los datos de empleo, los reclamos iniciales, el complemento de los datos de inflación, el PPI, el Core PPI. Ya desde el punto de vista de la construcción, vamos a ver los housing starts, los building permits, y vamos a ver el Michigan Sentiment, el preliminar, también vamos a conocer las siguientes semanas. Va a haber bastante información, la cual vamos a conocer, y esto podría impactar probablemente, como les digo, los datos que más podrían impactar en el mercado son los datos de inflación, si se muestra una inflación realmente, o más señales de inflación se dan en el mercado. Eso sí podría impactar de manera fuerte en el mercado, y probablemente la caída podría agravarse o profundizarse, quién sabe. De lo contrario, si más bien los datos de inflación muestran que se mantienen nomás por ahí, probablemente otra vez se gane confianza en el mercado y se estabilice por lo menos. De repente no vaya a rebotar de manera importante el mercado hacia arriba, pero ya se estabilice de alguna forma. En cuanto a los anuncios de ganancias, vamos a conocer las ganancias de PepsiCo, de Baidu, que es el Google de la China. Coca-Cola, entre otras muchas que van a hacer su anuncio, ¿no? Pero digamos las que más me interesan a mí son estas tres que las he colocado acá, que en todo caso les voy a estar haciendo algún tipo de seguimiento. Bien, con eso habíamos terminado el análisis de esta semana. Espero que les haya gustado, que les sirva, especialmente que les sirva. Y bueno, se está poniendo bastante interesante el tema del mercado de valores, ya que, como les decía el año pasado, en repetidas oportunidades, estaba demasiado aburrido, no pasaba nada en el mercado, ¿no? Repetíamos lo mismo casi todas las semanas. Ahora parece que esta situación va a cambiar, por lo menos en esta coyuntura actual. Bien, nos estaremos viendo entonces en el siguiente video, y gracias por ver este.